Bueno, para las que no me conocían, yo soy Lucía Alegre, como dijo Romy, yo soy enfermera de NEO y soy instructora de RCP y primeros auxilios, y tengo un curso hecho de ahogamientos, por eso me lancé a hacer esta charla. Me parece súper importante que todos estemos concientizados, ¿sí?, sobre este tema. Ahora vamos a ver por qué. Esto es algo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de los datos y cifras, de la introducción al ahogamiento, un poco de anatomía de vía aérea para que se entienda qué es un ahogamiento, ¿sí? Vamos a hablar de asfixias, tipos de asfixia, de inmersión y sumersión, los factores de riesgo y la prevención sobre todo. Vamos a hablar de dispositivos de flotación, algunas complicaciones de las personas con ahogamiento, la clasificación y la cadena de supervivencia, ¿sí? Como les dije, bueno, los ahogamientos es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo. Suponen un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos. Se calcula en el año 2019, según los datos de la OMS, que fallecieron 236.000 personas por ahogamiento, ¿sí? Es posible que las estimaciones mundiales subestimen notablemente la magnitud real del problema de salud pública que suponen los ahogamientos. Una nota no menor, un dato no menor, es que dentro de estas cifras se excluyen las defunciones que son por ahogamiento intencional, que son por suicidio o homicidio, y las que son como consecuencias de inundaciones o incidentes de transporte por agua. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las muertes deberían ser, o sea, muchísimo más, pero justamente como son por traumatismos, o sea, no intencionales, solamente toman estas cifras. El riesgo de ahogamiento es mayor en niños. Los varones, ya de por sí, por sus sexos, tienen una condición mayor, y las personas con fácil acceso al agua. Igual vamos a ver todos los factores de riesgo. Vamos a ver primero la definición y a lo último la vamos a repasar para que se entienda. El ahogamiento se define como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión o inmersión en un líquido, con resultados que cabe clasificar, puede ser en muerte o una morbilidad y no morbilidad, ¿sí? Ahora, ¿alguna de acá sabe cómo respiramos? ¿Me puede decir a mí cómo respiramos? No importa, estamos todos acá para aprender, así que díganme lo que primero que se les ocurra, cuando yo les pregunto cómo respiramos. ¡Por la nariz! ¡No podía ser última! Muy bien. Inhalación Chicas, ¿qué? y exhalación. Bien, buenísimo. Bueno, nosotros tenemos un músculo, ¿sí?, que es el diafragma, que es el músculo que se ve, si ven acá mi cursor, que está situado abajo de los pulmones, ¿sí? Los pulmones descansan sobre el diafragma, y digamos que separa lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Por un intercambio de presiones, hay una contracción en el diafragma, en el proceso de inspiración, que es un proceso activo, el cual hace que el diafragma descienda, los pulmones se inflen, ¿sí?, y por eso inspiramos el aire, ¿sí? Después, por un proceso pasivo, el diafragma vuelve a ascender, ¿sí? Los pulmones se achican un poquito y sale todo el aire que habíamos inspirado, vuelve a salir, ¿sí? El aire ingresa, como bien dijo Romy, por la nariz, o puede ingresar por la boca, pasa a la faringe, ¿sí?, pasa por la laringe. Recuerden que en la laringe nosotros tenemos algo muy importante, que es la epiglotis, ¿sí?, que eso es una tapita que tenemos en la boca que se cierra y se baja, depende de la función que tengamos que hacer, si respiramos, ¿sí?, o si comemos. Después pasa por la tráquea, va a los bronquios, ¿sí?, que tenemos uno derecho y uno izquierdo, pasa a los pulmones y ahí se empieza a ramificar en diferentes bronquios más chiquititos hasta terminar a la unidad funcional de los pulmones, que es el alvéolo, ¿sí? El alvéolo es como un racimo de uva, ¿sí?, que está acá arriba a la derecha.
el cual está inmerso en todos los que son capilares, ¿sí? Capilares sanguíneos, donde se va a producir un intercambio gaseoso con el aire que inspiramos, que contiene oxígeno, y cuando expiramos sacamos dióxido de carbono, básicamente como para hacer un intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso que pasa a los capilares va a hacer una circulación, ¿sí?, por todo nuestro organismo, y lo que va a hacer es llevarle oxígeno a todas nuestras células, ¿sí? Va a ser un intercambio a nivel celular con todas nuestras células de todo nuestro organismo, donde va a ingresar oxígeno y va a sacar dióxido de carbono, para volver a traerlo a través del sistema circulatorio de los pulmones y volver a generar ese intercambio gaseoso, ¿sí? Como dijimos, bueno, el ciclo de la respiración es la inspiración y la expiración. Y dentro de los procesos de respiración tenemos la ventilación, que es justamente el ingreso del aire, ¿sí? La hematosis, que es lo que se produce en el alvéolo, que es la unidad funcional del pulmón, que hicimos el intercambio gaseoso, ¿sí?, de oxígeno y dióxido de carbono. La circulación y distribución, que es lo que dijimos, que el sistema circulatorio lleva todo ese oxígeno a nuestro cuerpo y lo vuelve a traer en forma de dióxido de carbono. Y justamente el intercambio gaseoso interno, que es a nivel celular, ¿sí? La célula tiene un trabajo para generar energía y necesita oxígeno para hacer ese trabajo, y saca dióxido de carbono. Entonces todas las células depositan eso en los capilares y retorna de nuevo la circulación para hacer el intercambio gaseoso otra vez en los pulmones. Esto es lo que yo les decía, ¿sí?, que es la circulación, que hace todo para poder llevarnos oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Y los pulmones están encerrados, ¿sí?, en la caja torácica, en la parte esquelética de nuestro tórax, el cual tiene como hueso, digamos, principal el esternón, ¿sí?, que está al frente. De hecho, si se tocan acá, acá este huesito en la garganta, es el manubrio del esternón, ¿sí? Este es un huesito largo que llega hasta la parte de arriba de nuestro estómago, ¿sí? Las costillas que nos bordean la caja torácica se unen al esternón a través de los cartílagos costales, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de asfixia, ¿sí? ¿Pero qué es la asfixia? La asfixia es la falla de la respiración pulmonar, ¿sí?, que se explica por falta de oxígeno en el aire o por la imposibilidad de que este aire llegue a los pulmones, ¿sí? Hay diferentes tipos de asfixia. Tenemos una asfixia que puede ser de un origen patológico, clínico, que es producida por alguna enfermedad que ya tenga esta persona, que puede ser a nivel respiratorio o a nivel sanguíneo. Está en las asfixias que son mecánicas, que son producidas por algo que impide la penetración del aire a las vías respiratorias. Puede ser de origen homicida, suicida o accidental, ¿sí? Dentro de estas tenemos la compresión del cuello, que puede ser por ahorcamiento o estrangulamiento, puede ser por sofocación, ¿sí?, el cual puede ser por obstrucción de las vías aéreas, puede ser justamente, como vamos a ver, obstrucción de los orificios respiratorios, ¿sí? Y después por respirar en aires, o sea, en un ambiente diferente al normal. O sea, respirar algo que no es aire. Puede ser en un medio líquido, por sumersión o inmersión, que vamos a ver qué significa esto. Y después, otra de las clasificaciones de las asfixias es por un medio químico, que se respire gases o agentes tóxicos, como es el monóxido de carbono, el cianuro, o por el consumo de cocaína, ¿sí? Para seguir, necesitamos diferenciar qué es un atragantamiento y qué es un ahogamiento. Vieron que acá dentro de las clasificaciones de las asfixias, dentro de las clasificaciones por sofocación, tenemos obstrucción de las vías respiratorias, ¿sí? Bueno, la obstrucción de las vías respiratorias se puede ver por un objeto, ¿sí?, que se atasca dentro de la anatomía de las vías respiratorias y impide el paso del aire a los pulmones, ¿sí? Y el ahogamiento es el impedimento respiratorio que es causado por la sumersión o la inmersión en un medio líquido. Esas son las diferencias, o sea, el atragantamiento y el ahogamiento son las dos
causadas por asfixia, ¿sí? Pero la diferencia es que el atragantamiento es provocado por un objeto y el ahogamiento es por la sumersión o inmersión en un medio líquido. Como dijimos, vamos a diferenciarlas, ¿sí? La inmersión es cuando solamente el rostro está dentro del medio líquido, o sea, solo puede quedar boca y nariz, ¿sí? Y la sumersión es cuando el cuerpo entero de una persona está en ese medio líquido, ¿sí? Vamos a ver diferentes tipos de ahogamiento. O sea, puede ser según el medio y según el tipo. A ver, según el medio, puede ser en agua dulce, agua salada, en aguas contaminadas, en una piscina. ¿Por qué? Porque todas estas aguas, al ser diferentes, causan diferentes cosas en nuestro organismo. No las vamos a hablar, ¿sí? Porque sería como muy específico hablar de qué es lo que pasa en el cuerpo de cada uno cuando cuando uno se ahoga en un medio de agua salada, en un medio de agua dulce, pero la realidad es hablar y tener en cuenta los diferentes tipos de ahogamiento que nos van a hacer entender y tratar de actuar en la prevención. Existe el ahogamiento seco, ¿sí? Que es producido por un laringoespasmo. Vieron que nosotros dijimos que en la laringe tenemos la epiglotis. La epiglotis, en una de sus delimitaciones, contiene las cuerdas vocales, ¿sí? El laringoespasmo es cuando estas cuerdas vocales se cierran en su totalidad, así como se muestra acá. Entonces, este ahogamiento, que también es llamado ahogamiento blanco, el ahogado blanco, no tiene entrada de agua a los pulmones, porque cuando empieza a entrar aire, se produce una descarga vagal por una cuestión nerviosa que hace que se bloqueen estas cuerdas vocales, se cierran, ¿sí? Entonces, la glotis se cierra de una manera refleja y no permite que se pueda producir la ventilación. Este tipo de ahogamiento se puede producir en el 10 o 20% de los casos de ahogamiento, ¿sí? Después tenemos el ahogado húmedo, que se le dice también el ahogado azul, que representa, digamos, el auténtico cuadro de asfixia por inmersión, donde el agua ingresa a los pulmones, ¿sí? Y la muerte es una combinación de la asfixia y las reacciones secundarias por la aspiración del agua, ¿sí? Y representa el 80-90% de los casos de ahogamiento. Después tenemos el ahogamiento secundario post-inmersión, que es cuando se produce la muerte luego de las 24 horas de la inmersión, ¿sí? Puede ser por haber sufrido hipoxia cerebral tisular y alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Qué hablo con esto? Hipoxia es el no oxígeno a nivel tisular, ¿sí? O sea, a nivel de las células. Entonces, si hay hipoxia es porque el cerebro no recibió oxígeno, las células no recibieron oxígeno. Y alteraciones hidroelectrolíticas es a nivel de agua, sodio, potasio, ¿sí? A nivel muy microscópico de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, cuando hay hipoxia a nivel cerebral, tisular y alteraciones hidroelectrolíticas, se puede producir una muerte posinmersión, aunque hayan pasado 24 horas, ¿sí? Incluso varios días. Y ahora esto. No sé si alguna vez escucharon a sus abuelos, a sus papás o a alguien siempre decir, mismo uno lo dice, capaz que no se preguntó por qué es eso, ¿no? Pero mismo uno lo dice. No te metas al agua que recién comiste, hasta no hacer la digestión, no te metas al agua, te podés acalambrar, ¿o no? Ay, me encanta eso, sí. Bueno, ¿es mito o es real? No, es real, tiene algo de cierto. ¿Por qué? No tiene que ver justamente con que haga la digestión en sí, sino que tiene que ver con un cambio de temperatura. Se produce el síncope por hidrocución, se llama, ¿sí? Es un shock térmico, mal llamado corte de digestión, por diferencia de temperatura entre cuerpo y agua, ¿sí? Se puede producir no solamente por haber comido mucho. ¿Por qué? Cuando uno come mucho y come mal, ¿sí? Vieron que se siente pesado, se empieza a dormir, es porque toda nuestra circulación se mete en tratar de hacer la digestión. Entonces, toda nuestra circulación sanguínea, digamos, no está en el cerebro,
va a la parte digestiva, ¿sí? Para ayudar a digerir esos alimentos. Entonces, si una enzima que come mucho, come mal, toda la parte del sistema circulatorio se va a la parte digestiva y uno se mete a la pile, ¿sí? Nuestro cuerpo empieza, o sea, los músculos no tienen el oxígeno suficiente para nadar. Entonces uno está esforzando, está haciendo trabajar las células musculares en lo que se llama anaerobia, ¿sí? Que las está haciendo trabajar casi sin oxígeno. Entonces, el músculo, en vez de hacer el intercambio gaseoso correspondiente que habíamos hablado, empieza a eliminar ácido láctico, que es lo que produce las contracturas, un calambre, ¿sí? Entonces, por eso es que se pueden acalambrar. Pero esto sucede por este cambio también de temperatura, que puede ser por haber hecho mucho ejercicio y después meterse a la pileta, puede ser por haber tomado sol 2 horas, cual lagartija de un lado y del otro, y después tirarse a la pileta de una. Entonces ese cambio brusco de temperatura, ¿sí?, hace que pueda producirse este síncope, ¿sí? Entonces, puede darse por entrar rápido al agua, por haber hecho ejercicio intenso, por tomar psicofármacos también, ¿sí? Por la exposición al sol prolongada, por tomar alcohol o por comer mucho. A ver, acá nosotros lo que tenemos que hacer hincapié es evitar esto, ¿sí?, entrando poco a poco al agua, dándole tiempo al cuerpo a bajar la temperatura y justamente igualar la del agua, ¿sí? O sea que nuestros abuelos no estaban errados en lo que decían. Bueno, como decíamos con respecto a los factores de riesgo, que habíamos hablado un poquito ya, la edad, ¿sí?, es un factor de riesgo muy grande, siendo que a escala mundial los índices de ahogamiento más elevados corresponden a los niños de 1 a 4 años de edad, ¿sí? Y obviamente los que le siguen en franja de edad son de los 5 a los 9 años. Con respecto al sexo, los varones tienen un índice global de mortalidad que duplica el de las mujeres, ¿sí?, solo por ser varones. El acceso al agua, tener mayor acceso al agua es otro factor de riesgo, ¿sí?, en los lugares donde hay arroyos, ¿sí? Bueno, inundaciones catastróficas, viajes por medio acuático son factores de riesgo. Otros factores de riesgo pueden guardar relación con una mala situación socioeconómica. Puede ser también que sea por falta de educación, de información, ¿sí?, el hecho de vivir en un medio rural. Pero la realidad es que como política pública, ¿sí?, que se está queriendo implementar, toda la información sobre prevención tiene que llegar a todas las personas, ¿sí? Dejar a un lactante o a un niño con otro niño a cargo, por más de que tenga 10 años, sigue siendo un niño, entonces dejarlo a cargo, eso es un factor de riesgo enorme, ¿sí? Consumir alcohol cerca o dentro del agua. Y hay enfermedades como por ejemplo la epilepsia, ¿sí?, también son un factor de riesgo, porque si una persona que sufre epilepsia está cerca del agua y sufre un cuadro de epilepsia en ese momento, tiene factor de riesgo de ahogarse, ¿sí?, de caer de la pileta y de ahogarse. Turistas que no están familiarizados con los riesgos y las particularidades de las aguas locales. Bueno, esto también es un factor de riesgo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la prevención, tenemos dos tipos de intervenciones, a través de la prevención y de las estrategias. Las estrategias son, digamos, a nivel Estado, ¿sí?, políticas de salud pública que tienen que implementar justamente para prevenir los ahogamientos. Y con respecto a las intervenciones, a las medidas para prevenir los ahogamientos, hay que vallar las piletas públicas o privadas, ¿sí? La ley Raffarin, bueno, acá se me fue el cursor, pero la ley Raffarin es una ley que hicieron en Francia en el año 2003, que lo que dice es que como había muchísima cantidad de niños ahogados, hicieron que se vayan todas las piletas públicas y privadas. Y con esta medida solamente redujeron un 75% de los ahogamientos. O sea, miren con esta medida cuánto se puede disminuir, ¿sí? Vigilar siempre, siempre a los niños, vigilar, sepan nadar o no, ¿sí?
nunca dejarlos solos en lugares que tengan agua, ya sea una pileta, una bañera, que haya una palangana en el patio con agua para el perro. Nunca dejarlos al cuidado de otro menor tampoco, ¿sí? Porque a veces, o sea, son menores y no tienen nociones de los peligros. Y la realidad es que un niño, un lactante de 1 o 2 años hasta 4 años, se pueden ahogar en 4 centímetros de agua, ¿sí? Elegir sitios de natación vigilados por rescatistas, que en las horas de mayor gente en las piletas o en las playas haya más cantidad de rescatistas. O sea, que en las horas pico, o sea, de que la gente va a la playa de 1 de la tarde, 2 de la tarde hasta las 6, siempre haya un rescatista de más, ¿sí? Aprendizaje de natación. No sé si fuiste vos, Romy, no sé si estás, que había subido en un momento un bebé que se mete a la pileta a nadar. ¡Ay, te acordás desde mi página! Que no sé, que te dieron con un caño, me parece. Sí, porque era ISR o algo así. Vieron que hay como 2 metodologías que los... ¡Ay, quiero saber tu opinión de eso! Y yo había puesto como una cara como diciendo qué poco respetuoso y me empezaban a atacar. Y bueno, y después terminé re buena onda con una instructora de ISR contando, dándole lugar para que cuente. Sí, es muy interesante, pero ¿con eso qué? No, que me acordé ahora de que te habías puesto y ya que estabas, pero no, en realidad con respecto a esto, o sea, los porcentajes de ahogamiento fueron aumentando tanto, tal vez, o sea, en lo que es en Argentina, en el año 2019 murieron 79 niños, o sea, personas, de esos 79, 66 fueron niños, o sea, que son muertes que se pueden prevenir. Sí. Y la realidad es que en los países de mayor riesgo, que son, digamos, los que están en el Pacífico Sur, ¿sí? Que son África y demás, todos esos países realmente requieren, o como Francia en la parte de Europa, que tenían unos porcentajes muy, muy altos de ahogamiento, ¿sí? De muertes de niños por ahogamiento, realmente sirve muchísimo enseñarles a nadar. Y obviamente junto con la norma de vayan piletas y todo. En realidad, a los niños más chiquititos no es que le enseñan a nadar, sino que le enseñan a flotar, a flotar a la superficie y flotar, ¿sí? Ese es, digamos, el objetivo. Sí, vos sabés que fue bastante, pero vos lo conocés, no quiero tomar mucho tiempo esta charla, si alguien quiere activar micrófono, todavía es como, no lo tengo, no sé, no tengo una opinión formada sobre eso, porque dicen que es como para esto, que han evitado muchas muertes, como lo que vos decís, pero la forma en que como que el fin justifica los medios, siento, y el medio es medio conductista, digamos, y ahí como que... Totalmente. Yo creo que se debería trabajar mucho en el medio, porque si el objetivo es hacer flotar al niño, o sea, no es necesario tirarlo desde el borde para que, ¿me entendés? O sea, está bien. ¿Qué pasa? Cuando esos chicos se caen de la pileta, se caen con fuerza, no es que uno los mete y no, o sea, claro. Cuando pasan los accidentes caen con fuerza. Entonces, como que tratan de evitar a eso por si llega a pasar la situación esa. Pero es medio chocante. Sí, y después nadie de ustedes que está acá lo vio, porque después lo que me contaba esta chica, yo después les recomiendo, ese video no vi ese en particular, pero conozco y me parece súper choqueante. Es choqueante para una, y yo no entiendo, ay, paren, de 2 minutos, salía con alguien en un momento, que voy a la heladera y yo contesto, veo la foto de la cara de terror de su hijo, y el tipo me decía, ay, qué fantástico, vos no sabés qué experiencia, y yo decía, pues yo veo a mi hijo con esa cara, experiencia de que... Y después cuando me toca esto recordé, ¿no? Que hay padres como que se van recopados, más allá de que el pibito re lloró, el nenito, el bebito, tipo, yo lloraría cuando yo veía eso, pero claro, lo toman como esto de bueno, no se va a ahogar si se cae, pero yo preferiría prevenir antes que... Es como, no, bueno, es la opinión, es muy subjetiva. Hola, Romy. Desde mi opinión, me parece que hay otras maneras. De hecho, yo lo hice con mi hijo, no ese método, sino llevarlo a una pileta con ese objetivo. No que aprenda a nadar, que haga estilo, que haga crawl, pero que sí, si se cayera en algún momento, supiera cómo salir. Y lo anecdótico, digamos, es que lo primero que le enseñaron es a no meterse al agua si nadie lo llama, y estoy hablando de un bebé de 6 meses, ¿eh? Desde el día 1 fue contarle desde el borde, y si nadie lo llama, que no se meta y demás.
que me pareció fantástico porque era algo que a mí no se me había ocurrido hasta ese momento, y tuvimos la experiencia de que se cayera al año y medio a una pileta. Es que estábamos ahí y llegué corriendo, pero bueno, él iba caminando, mirando a otro lado, era una pileta que no estaba cercada, lo vi caerse, digamos, fue un segundo, pero en ese segundo lo que me sirvió es que automáticamente él giró y flotó, y yo lo saqué. Ay, mira qué bien, o sea que existe otro medio. Hay otro método, mucho Da más fe. respetuoso. Tal vez lleva un poco más de tiempo, no sé. No, acá en Campana, en el Club Ciudad, enseñan, y yo estaba embarazada de Martín y iba justo a las clases, y el otro método, por ejemplo, es le enseñan a flotar utilizando colchonetas, o por ejemplo, que se metan abajo la colchoneta y salgan, o usan túneles o aros y cosas así, y como que le van enseñando a meterse y a salir. Pero lo mismo que decía Erika, si los nenes, por ejemplo, no querían, tenían miedo, bueno, se sentaban con la maestra o iban con la profe Eso. encima. Eso es lo que choca, ¿no? Que les ves la cara llorando y los tiran igual. Y tipo, No, "Porse no, bien". no, para Bueno. nada, no. No era así. Sí, tal cual. Yo creo que en realidad lo que pasó fue que hubo tantas muertes cuando hicieron las estadísticas que necesitaban sí o sí bajar esos porcentajes de muerte Claro. y pensaron en ese método. La realidad es que yo opino lo mismo, que con otros métodos se puede llegar al mismo fin, ¿no? Una manera, como decía Romy, más respetuosa. Acá, perdón chicas, acá yo vivo en Entre Ríos, en la aldea brasilera. Y bueno, vos ponés aldea brasilera y te salen las cascadas, las cascaditas, no son tan. Y por ejemplo, mis nenes, cuando vienen mis padres, se van solos al arroyo y ellos saben hasta dónde tienen permitido. Tienen 11 y 8 años y se van en banda acá, o sea, no es que van ellos solitos, sino que. Y es acá derecho, bueno, es en el fondo de la casa de otro padre, o sea, que está ahí supervisado. Y como que vos contás en Buenos Aires, que mis hijos se van al arroyo, que saben hasta dónde meterse, ¿no? Y terminan como espantados, pero es que acá están cerca del agua, están en contacto todo el tiempo, porque, o sea, se tendrían que ir mucho más lejos a donde es lo que las fotos sacan los turistas, o sea. Y acá veo que, por ejemplo, la mayoría van a matronatación, viste que van con el bebé, y entonces como que, y la mayoría se van a pescar. Y yo, por ejemplo, tengo a mi marido que no le gusta hacer nada, más que estar acá en casa, y no le gusta ir a pescar, y es una discusión constante con el mayor, que ya se está volviendo preadolescente, que él quiere ir a pescar, y yo soy re miedosa, como que por más que vayan con un padre, no sé, no me da la confianza, y tampoco me da para decir, no, está bien, voy yo, ¿viste? Como que, pero en vez de decirle, no, mejor vamos a hacer otra cosa, y tampoco es sano, qué sé yo, si yo tuviera, ahora ellos van a natación en la escuela, y él viene contento y me dice, mami, ya estoy preparado para ir a nadar, o sea, no, como que igual es, no sé, acá es el río directamente, en la otra parte, ¿no? Donde van ellos. Pero viendo esas imágenes así, de esos métodos, también digo, o sea, es como un poco lo que dice Romy, no sé si también, si con matronación también le pierden el miedo, y es de otra manera, y Si tienen herramientas, yo te aseguro, mis hijos Sí. van desde con pañales, ¿eh? Y yo me voy de vacaciones, mis padres viven en Brasil, bueno, divino, todo fantástico, pero yo me siento en la sillita y los veo y yo estoy tranquila porque sé que estos chicos tienen, obviamente que no se van, no los dejo que no van bien, ¿no? Claro. Pero ¿viste? Te podés relajar porque vos sabés, los has visto y tienen recursos. Para mí los recursos es lo que vale. Sí, sí, tal Tenés cual. que relajar, me parece, quizás, un poquito. Pero los aprenden de otra forma, yo creo. No, y aparte, o sea, en el caso, bueno, de Ayelen también lo que tendría que hacer, o sea, es insistirle más que nada, no solamente en que sepa nadar y todo, como vos lo venís siguiendo, sino que también siga todas las normas de seguridad, no solamente del lugar, sino que darle a él herramientas como para estar con sus amigos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Con los chicos, son chicos y no tienen noción del peligro, ¿sí? Y más a esa edad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se empujen, que no lo van a hacer a propósito como para ahogarlo. Pero, ¿qué pasa?
el ahogamiento se produce porque la persona que se cae siente pánico y no puede, por más de que sepa nadar, cuando siente pánico se bloquea. Entonces, por más de que sepa nadar, si pasa algo así, que alguien se empuja o lo que sea, puede pasar que empiece a tener un ahogamiento justamente por esto, ¿sí? Entonces, es importante, muy importante, Es muy interesante lo que estás diciendo. Es muy hablar interesante. con los chicos, más que nada en la edad preadolescente, adolescente, no empujarse, verificar siempre los letreros, hacer caso a lo que dicen, ¿sí? Y sí, si hay padres, la realidad es que si hay un bebé lactante, tiene que haber un adulto con ese bebé sí o sí. Por supuesto. ¿Sí? O sea, de 2 años a 4 años puede haber un adulto por 2 bebés. Se supone, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Siempre el adulto no se tiene que confiar, ni de que el niño sepa nadar, ni de los dispositivos de flotación, que ahora los vamos a hablar, y siempre tiene que estar a una distancia de un brazo de ese niño, ¿sí? O sea, no más de esa distancia. O sea, son muchas cosas por las cuales hay que trabajar sobre eso. Quiero leer, aprendí a nadar. ¿Quién aprendió a nadar así en la preadolescencia? ¿Con un golpe o con algo? Me perdí. Yo Némesis a los empujones. Ay, ¿Con no. ese ISR o ese método? Sí. ¿Y qué nos puedes Era contar? más pánico que otra cosa. Creo que no sé si por el miedo a que no me tiren, o sea, que me tiren, no tener más ese pánico. Creo que uno aprende más por el pánico que otro por otra cosa, no sé. Qué interesante. Tenemos así Horrible, grande. o sea, horrible en ese momento, súper horrible. Ahora, bueno, ya pasó muchos años, pero Ay, Erika también. horripilante. Ay, chicas, bueno, que lo pasaron, ya, qué bueno Sí, que pero lo puedan. no con el método. No existía el método cuando yo aprendí. Claro. Bueno, ahí está, me hicieron Todo acordar. eso para Los padres o los aprenden. familiares. Ahí está, Tal cual. tipo el tío, no, que aprenda, pum, y lo Tal tira. cual. Mi Claro, mamá tal claro, cual. sí. de pánico Sí, así. al agua porque una vez la habían empujado, entonces la idea fue vas a aprender y me tiró a la pileta grande del club, volvé, me dijo, y se fue, se dio media vuelta y Ay, se fue. chicas. Sí, Bueno, sí, ¿vieron así, cómo- exactamente. Vieron cómo está todo conectado, ¿no? La enseñanza de Totalmente. antes de que tiene que aprender y bueno, sí, tíralo. Tiene que Sí, aprender, tal cual. volví, Lo tirás pero a la tal vez los pileta que nenes tiene que no vuelven. aprender. Sí, yo también volví. Sí, qué horror. Están acá por suerte. Vos sabés que Método asqueroso. me quedo con esto cuando empiezan a andar en bici, sí, tal cual. Que se caiga, buah, esas cosas, chicas. Y lo seguimos escuchando en gente de nuestras edades, ¿no? En nuestros padres de esta. Buah. Esto que decías, porque ayer yo lo que contabas de que había rocas y demás, qué interesante poder contarles las precauciones, no prevenir, y poder explicarles a los chicos, te podés caer, porque si bien, por ejemplo, empaticé con eso, escuché, digo, mis hijos, por más de que sepan nadar, te caes, te golpeas, o empiezan a pelear en el medio de las rocas, uno se la da y más allá de que sepas nadar, te quedaste ahí knockout. Así Por que es muy eso interesante. a veces peco de cargosa, pero yo estoy No. avisándole a la mamá del otro, mirá que va mi hijo, y bueno, y se quedan ahí, y justo en el fondo da a ese arroyito, y ahí no, pero ¿por qué mis amigos se van allá? Bueno, tus amigos nacieron acá, se criaron acá, yo, o lo mismo, lo que puse en el chat, acá en Valle María, en el balneario de Valle María, hace unos años, no me acuerdo, 4 o 5 años, se murió una nena porque fue un descuido, o sea, no sé, estaba el padre, y la madre creyó que estaba con el padre, y el padre creyó que estaba con la madre, y apareció a los días, se llevó la corriente a la nena. Y de ahí, recién ahí, los balnearios tienen, o sea, un cartelito que 2 adultos por niño, ¿no? No me acuerdo cuál era la proporción, pero que al menos un adulto, máximo 2 niños, ahí está. Y entonces hay un guardavidas que está en el puesto, dos o tres, y hay otro que va caminando todas las orillas del balneario que va diciendo a los padres, vos, ¿con quién estás? Mi mamá, bueno, vos, ¿con quién estás? Y así, y son recargosos, pero claro, la gente no entiende, o sea, no entiende cómo tuvo que pasar esa muerte, y no entiende que te tenés que quedar tomando sol ahí, o sea, si no... No entiende, no entiendo hasta que cómo no te te tiene que pasa. estar diciendo la policía del lugar, diciéndote, andá a vigilar a tu hijo, no. Porque después si pasa algo es muy fácil decir, ay no, porque el balneario de Valle María no tiene, y tiene todo, la verdad siempre tuvo todo. Pero bueno.
Bueno, muy interesante, chicas. Esto la verdad que da para un montón. Perdón, Lu, pero... Sí, no, es que da para mucho, mucho, mucho. Por eso, o sea, todas las personas conocemos, primero que conocemos a alguien que pasa, o sea, que O que pasó la empuja, desgracia, sí. o que pasó una desgracia de esa manera, y la verdad es que es tremendo. Y con respecto a lo que dijeron, o sea, cómo se interrelaciona todo con la crianza de antes, que decían, bueno, yo salí así y no me pasó nada, y así aprendí. Pero la verdad es que son situaciones muy traumáticas. Yo conozco un montón de personas que no quieren meterse a una pileta o meterse al mar porque justamente le quisieron enseñar a nadar de esa manera, y es tremendo porque es traumático justamente. Entonces, bueno, siempre para medidas como para prevenir los ahogamientos, seguir las normas de seguridad de los lugares, ¿vieron las piletas que tienen una boca que va intercambiando el agua? Bueno, las piletas con esas bocas, esta fotito que está ahí es una chica que se quedó enganchada con el pelo, ¿sí? ¡Wow! Tienen que tener, justamente, lo ideal es que haya varias bocas chiquititas, ¿sí? Y espaciadas, en vez de una muy grande, ¿sí? Justamente por eso, porque a veces pueden llegar a succionar, y hubo muchos casos en los que succionaron pelo, o que niños se quedaron porque les succionó la piernita, o el bracito. Entonces siempre hay que constatar el buen funcionamiento periódico de estas bocas de drenaje, ¿sí? Eso también es para prevenir los ahogamientos, porque imagínense la desesperación de quedar atrapado en ese momento por más de que sepan nadar. O sea, es algo para prevenir. No saltar si no se conoce la profundidad del lugar, justamente en lo que decía Aye, o sea, no hay que saltar si no se conoce la profundidad. Hay muchas personas que no se ahogaron, pero sufrieron traumatismos que los dejaron cuadriplégicos, ¿sí? No nadar solo, justamente que vayan en manada, y usar los chalecos. Con respecto a eso, en caso de calambres, como habíamos dicho, hay que flotar, ¿sí? Y tratar de ir nadando hacia la orilla o pedir ayuda, porque puede pasarnos que nos acalambremos ahí en el agua. Entonces, la mejor manera es tratar de flotar para no gastar energía y esforzar el cuerpo, o pedir ayuda si hay alguien cerca, ¿sí? Con respecto a los dispositivos de flotación para niños. A ver, la realidad es que todos cuando buscamos algo para hacer flotar a los chicos, para que naden seguros, para que nosotros nos sintamos seguros, cuando el chico esté en el agua, es importante saber qué dispositivos tendríamos que comprar. ¿Por qué? La realidad es que primero hay que destacar que nunca nos tenemos que confiar en el dispositivo que tenga el bebé, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que estar vigilándolos, como había dicho, a un brazo de distancia del niño, ¿sí? Y obviamente que tiene que tener los mecanismos de protección, o sea, la pileta tiene que estar vallada, ¿sí? Hay un consenso del niño del agua de la Sociedad Argentina de Pediatría, en el cual dice que para ser considerado eficiente, un chaleco, ¿sí? Debes mantener a flote al niño con la cabeza fuera del agua, aunque esté inconsciente, o sea, y si no cumple este requisito, su utilidad es totalmente relativa. A ver, todo esto, ¿qué quiere decir? Que todos los otros dispositivos, ¿sí? Que no cumplan con lo que vamos a ver ahora, son juguetes, ¿sí? O sea, se pueden utilizar para ese fin, pero no justamente como dispositivo de flotación seguro para el niño. Como son las alitas, los típicos bracitos, ¿sí? O estos, que donde se meten los piecitos de los bebés. ¿Por qué? Porque se pueden dar vuelta, ¿sí? Y si un adulto, por más de que esté cerca y se confía, pero está, o sea, a una distancia de 1 o 2 metros, el chico se da vuelta y de aquí a que llega a buscarlos ya se puede haber producido el ahogamiento, ¿sí? Entonces hay que prestar atención en el dispositivo que vamos a elegir. ¿Cómo se elige? Primero que tiene que ir de acuerdo al peso, no a la edad del niño, ¿sí? Entonces requiere que se cambie constantemente, acorde va aumentando el peso del chico. Y el modelo más aceptado a nivel mundial tiene que ser de un material enterizo de alta flotabilidad, o sea, no es de esos inflables, ¿sí? Tiene que tener el formato del chaleco, pero ¿qué tiene que tener? Porque la mayoría, todos los chalecos, la mayoría que vemos que venden, vienen solamente con los brochecitos adelante, ¿sí? Pero para que
sea un dispositivo real de flotación, tiene que tener una correa que les agarre la parte de la ingle, o sea, que se abroche también adelante, pero que sostenga el chaleco por la ingle. ¿Por qué? Porque el chaleco, en caso de que el bebé se esté ahogando o lo que sea, se puede salir para arriba, ¿sí? Entonces tiene que estar abrochada con el broche de seguridad y tiene que ir de hacia atrás hacia adelante, ¿sí? Y además los broches anteriores. Todo esto sería lo que tiene que tener el dispositivo de flotación para ser realmente seguro. Las otras cosas no sirven, son juguetes que corren riesgo igual. Claro, exacto, tiene como ese arnés. Después, bueno, hay un montón que están de moda ahora, como el de cuello, que la realidad es que el de flotación de cuello, primero que fue creado para uso terapéutico, ¿sí? Se creó, les cuento así rapidito, para una familia de Estados Unidos, tuvo una hija que necesitaba estar 20 horas al día en el agua, ¿sí? Porque tenía una patología a nivel de la piel que sí o sí tenía que estar tantas horas en el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron este método de flotación de cuello justamente para que le quede el cuerpo sumergido y que la cabecita, por más de que se duerma, le quede afuera, pero fue con fin de un método terapéutico, ¿sí? O sea, no se utiliza como método de flotación para los niños. Bueno, básicamente cuando hay un ahogamiento, cuando se produce un ahogamiento, la vía aérea de la víctima queda bajo el agua, comienzan a desencadenarse una serie de episodios que lo que hacen es comprometer no solamente la parte respiratoria, sino también la parte cardiovascular, cerebral y finalmente de todos los órganos, ¿sí? El panorama clínico de la víctima va a estar determinado por el estado de salud previo, ¿sí?, al evento, la cantidad y el tipo de agua aspirada. No es lo mismo un agua de una pileta, que se utiliza cloro, que el agua de mar o el agua de río, ¿sí? Los efectos sistémicos secundarios que tenga esta persona y la temperatura del agua, ¿sí? Todas estas cosas van a influir en el estado del paciente, de la víctima. Hay un tipo de clasificación que hizo el doctor Spillman, ¿sí?, en el cual tiene diferentes grados de ahogamiento, o sea, clasifica a una persona con diferentes grados de ahogamiento. En el grado 1 son personas que aspiran poca cantidad de líquido y las cuales sufren un poco de irritación en las vías aéreas, ¿sí? En el grado 2 son ya víctimas que aspiran una cantidad moderada de líquido y genera una alteración en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, ¿sí? Las personas que entran dentro del grado 3 de ahogamiento ya tienen un edema agudo pulmonar. Puede ser sin hipotensión, y si es con hipotensión entran en el grado 4. ¿Cómo sabemos que esta persona que se ahogó tiene edema agudo de pulmón? Porque empiezan a largar tipo como espuma, algo blanco por la boca y por la nariz. Entonces esas personas ya tienen un grado bastante importante de ahogamiento, ¿sí? En el grado 5 es una persona que ya está en apnea, o sea que no está respirando, que tiene un paro respiratorio. Y en el grado 6 ya es una persona que la sacan del agua ya con un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? ¿Cómo actuar? Bueno, la cadena de supervivencia, ¿sí?, es esta. Primero, prevenir el ahogamiento, tomar todas las medidas de prevención. Estar seguro en el agua y los alrededores, ¿sí? Reconocer si hay un peligro y pedir a alguien que llame para pedir, o que pida ayuda, y uno mismo llamar, activar el sistema de emergencias médicas, o uno, si no hay rescatistas o personas capacitadas para tal fin, pedir a otra persona que llame al sistema de emergencias y siempre ayudar. ¿Ayudar cuándo? Cuando es seguro hacerlo, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar? La manera, si tenemos, proporcionar un sistema de flotación a esa persona, ¿sí?, para que evitar que se sumerja y pueda flotar. Sacarla del agua, solamente si es seguro hacerlo, ¿sí?, y proporcionar los cuidados, buscar atención médica para esa persona, ¿sí? Nunca tenemos que obstaculizar, o sea, si hay una persona, un rescatista, un guardavidas, una persona que ya está capacitada justamente para asistir a las personas en estas situaciones,
no obstaculizarlos, no querer saltar, porque a veces puede pasar, si es un ser querido, que nosotros querramos actuar. Pero eso obstaculiza la labor de estas personas y de ayudarlo mucho mejor de lo que podemos ayudarlo nosotros, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta eso. Si pasa una situación así y hay un rescatista, siempre avisarle, ¿sí? Él mismo se va a encargar de activar el sistema de emergencias médicas o de pedirle a alguien que active el sistema de emergencias médicas, ¿sí? Una vez que se saca la víctima del agua, sin correr riesgo, como dijimos, con un método de flotación, o que se saque, ahora vamos a ver cómo, secar a la víctima y abrigarla, ¿sí? ¿Cómo se saca la víctima del agua? Hay varias maneras, ¿sí? Obviamente los rescatistas están súper preparados para esto, pero básicamente si la persona no está agarrada de nada, y no hay manera de tirarle ningún método de flotación, lo que hacemos, obviamente hay que sacarla de ahí, ¿sí? Si es seguro, y nosotros sabemos nadar y podemos remolcarla, ¿sí? Hasta un lugar seguro, lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la persona está consciente, siempre tratar de ir, avisarle que la vamos a ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Por cuestión de pánico, es muy normal que esa persona que se está ahogando intente hundir a la persona que la quiere ayudar, justamente para tratar de respirar. Entonces, siempre lo que hacen los rescatistas es agarrar a esa persona por detrás, ¿sí? La agarran por detrás, y hay diferentes maniobras para rescatar a esa persona, ¿sí? O le dan un método de flotación para que esa persona la agarre, ¿sí? Porque siempre la van a sacar boca arriba, ¿sí? O la van a sacar justamente con el método de mano-mandíbula, que es agarrándola de la mandíbula, siempre boca arriba, ¿sí? Pasan la mano por abajo de la axila y la agarran como está agarrándola este rescatista en esta foto a la chica, ¿sí? Esa es otra de las maneras. Ay, sí, Némesis, sí, como la atleta que se desmayó bajo el agua. Bueno, esa foto es impresionante. Cómo va la chica a rescatarla, con la cara de desesperación y de quiero llegar, necesito llegar a agarrarla. Es impresionante. Y puede pasar, por eso, esa chica sabía nadar porque era deportista olímpica y se desmayó. O sea, entonces es muy importante siempre estar preparado y saber cómo tratar de ayudar si en este caso, como pasó, que esta chica igual estaba preparada para remolcarla hacia afuera del agua. Bueno, como dijimos, siempre la boca y la nariz de la víctima la vamos a mantener fuera del agua, ¿sí? O sea, por eso se agarra por detrás y se trata de llevar y remolcar con la cabeza fuera del agua, ¿sí? Bueno, lo primero que hacemos una vez que esa persona la podemos sacar y está en tierra, ¿sí? La vamos a posicionar. A ver, si la persona está consciente, respira, la ponemos en posición supina, ¿sí? Si fue el susto, si no tragó agua, ¿sí? O sea, que fue un rescate rápido y que esa persona no llegó a sumergirse, ¿sí? La persona está consciente y respirando, la vamos a colocar en posición supina, ¿sí? Posición supina es boca arriba, cuerpo y cabeza al mismo nivel. Ahora, si esa persona está inconsciente, pero respira, la vamos a colocar en decúbito lateral de seguridad, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es. Si ya no hay respiración, bueno, ahí vamos a pasar a tomar otras medidas, que es a través del masaje y la ventilación, ¿sí? Y le vamos a brindar el soporte vital básico. Obviamente que hay que... Perdón, voy a... Ay, no lo puedo silenciar yo. Está, Agustín está con... entonces, bueno, y alertar obviamente a los equipos de soporte vital avanzados, al servicio de emergencias médicas, ¿sí? A ver, ¿qué es la posición lateral de seguridad? Sí, es importante que sepamos esto, ¿por qué? Porque a la persona la tendríamos que colocar en posición lateral de seguridad justamente para que si vomita o algo pueda hacerlo de manera segura y no se broncoaspire, ¿sí? Entonces, la manera es seguir estos pasos.
primero vamos a poner el brazo más próximo a nuestro cuerpo a 90 grados, ¿sí? Vamos a agarrar después el brazo que está más lejos a nuestro cuerpo y vamos a posicionar la mano en el hombro contrario a esa mano, ¿sí? A ese brazo. Después vamos a flexionar la pierna que esté más lejos a nuestro cuerpo, apoyando el pie bien en el piso, para después proceder a lateralizar a la persona, ¿sí? Entonces nos quedaría como la posición número 4, y esa sería la posición lateral de seguridad. Ahora les muestro un video como para que vean bien cómo es la posición lateral de seguridad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Para brindarle RCP a la persona, siempre se van a comenzar con ventilaciones, ¿sí? Justamente para remover todo el agua que tragó esa persona, ¿sí? Si está en un paro cardiorrespiratorio. Y después se comienzan con las compresiones torácicas. La secuencia es de 30 compresiones y 2 ventilaciones, o sea que las 5 ventilaciones se hacen solo al principio, ¿sí? Después se siguen con las compresiones, 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones, ¿sí? Generalmente los rescatistas y todo utilizan una máscara pocket, se llama, que se coloca así en la cara de esa persona para proveerle ventilación de esa manera, y pueden utilizar el DEA, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los ahogamientos produce una fibrilación ventricular, ¿sí? Que es desfibrilable, entonces se podría utilizar el desfibrilador externo automático, que es un aparato que hoy en día salió una ley hace poquito que requiere que se utilice y que haya áreas cardioseguras en lugares donde haya más de 100 personas, ¿sí? Este aparato es de muy fácil utilización, ¿sí? Todos una vez que lo aprendes te empieza a decir lo que tenés que hacer, dónde colocar los parches, y cuándo tenés que dejar de comprimir. Obviamente que a la persona que se sacó del agua se la seca y se la pone en un lugar seco, ¿sí? Para poder utilizar el desfibrilador. En MIN hacemos las prácticas de ventilación boca a boca, sí, 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 sí. Sí, la realidad es que más en este caso de ahogamiento, sí se sigue utilizando lo que es las ventilaciones de rescate, ventilaciones boca a boca, ¿sí? Por esto del COVID y todo, bueno, ahí obviamente se utilizan y todos los rescatistas tienen esta máscara que tampoco se comprobó si tiene probabilidades de contraer COVID porque funciona con una válvula, o sea, cuando uno le pasa el aire a la víctima, cuando el aire vuelve, esa válvula se cierra, entonces se supone que un poco de aire pasa para nosotros. Entonces no sería del todo seguro utilizarla, pero existen los ambú, que son bolsas autoinflables que se puede proveer para dar ventilación segura a las personas, a las víctimas de ahogamiento, ¿sí? Entonces se supone que todos los lugares donde hay rescatistas y todo tienen, digamos, de estas cosas para poder hacer ventilaciones efectivas, y las compresiones de alta calidad para justamente hacer RCP bien a esas personas que sufren de ahogamiento, ¿sí? Bueno, como dije, pregunté al principio, creo que ninguno había hecho el curso de RCP, es muy importante hacerlo, no solamente por esto, sino por todo, porque el RCP aumenta muchísimo la sobrevida de las personas con paro cardiorrespiratorio, y por eso es de de mucha utilidad realizar el curso, ¿sí? Así que yo sí tengo, Némesis tiene, bien. Así que bueno, esa fue, digamos, la charla sobre ahogamiento, sobre la prevención de ahogamiento, ¿sí? Vimos un poco de anatomía. Les voy a mostrar ahora el video que les dije que le iba a mostrar sobre la posición lateral de seguridad. A ver si lo tengo acá puesto. Bueno, ahí ven mi pantalla.
Sí, se ve. Bien, les voy a mostrar el video como para que sepan hacer bien la posición lateral de seguridad. Que por ahí en video es más... No es este el que les quería mostrar igual. Porque este es viejo. Así que no es el que quería poner. Pero esta es la posición lateral de seguridad. Recordar siempre antes de colocar al paciente en la posición lateral de seguridad, sacarle cosas de los bolsillos si tiene, ¿sí? Perdón, ¿eh? Ahí está. Ahí está. En Mina nos mostraron mediante prácticas cómo hacerlo. Es muy interesante saber hacerlo y mejor aún reflejar de vez en cuando. Sí, totalmente. Aparte, en realidad, lo que es el RCP básico, sobre todo con las compresiones, no suelen tener cambios. Pero lo que es ventilación y todo, a veces puede ser que cada 5 años que hacen el nuevo manual de la AJA, suele haber algún cambio. La realidad es que el RCP varía muchísimo y las ventilaciones también con respecto a adultos o niños. Entonces por eso es muy importante hacerlo, porque no es lo mismo hacer RCP a un adulto que hacer RCP a un niño lactante o un niño, ¿sí? Pediátrico. Entonces es muy importante eso. Bueno, chicas, ¿tienen alguna consulta? ¿Nada? Bueno, entonces hasta acá llegamos, nos vamos despidiendo, espero que hayan disfrutado la charla. Acá estoy, estaba en una llamada. Excelente la charla, te lo tengo que Sí, decir. estuvo buena. Muy interesante. Gracias, Lu. Bueno, no, de nada, me alegro un montón, la verdad que me gustó. Chicas, gracias y por disfruté participar. mucho. Muchas gracias a todas. Gracias y nos vemos prontito. Bueno. Excelente charla, sí. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias, chicas. Adiós, un placer. Gracias Chao, por hasta estar. luego. Hasta luego.